Hola, ¿qué tal? Buen día. En esta ocasión aprenderemos a determinar el momento de inercia de un área compuesta. Utilizaremos este ejemplo de Ingeniería Mecánica Estática de Russell Hibbeler en su 12ª edición. El ejemplo es el 10.5 de la página 524. Vemos la figura, la cual consta de un rectángulo y un círculo, y observamos que el rectángulo es sólido, el círculo no lo es, y debemos determinar el momento de inercia con respecto al eje X horizontal. Tenemos de base 100, de media altura 75 milímetros y un radio del círculo de 25 milímetros. Observamos que para determinar los momentos de inercia de un área compuesta hay que identificar las diferentes figuras. Tenemos un rectángulo y un círculo. Pero además hay que considerar que el momento de inercia estará con base en la operación del momento de inercia del rectángulo menos el momento de inercia del círculo, puesto que el círculo es un área hueca y hay que restarla en la operación matemática. Primero determinaremos el momento de inercia del círculo. Observamos en la figura de la derecha que para determinar el momento de inercia de un círculo, considerando que el eje X y Y pasan por el centro, es momento de inercia con respecto a X igual al momento de inercia con respecto a Y eso es igual a un cuarto de pi radial a la cuarta. En nuestro caso, el círculo no coincide con el eje X, que es con base al cual debemos determinar el momento de inercia. Entonces tendremos que recurrir al teorema de los ejes paralelos, que dice que el momento de inercia de la figura con respecto a X es igual al momento de inercia de la figura con respecto a X', que viene siendo el eje que pasa por el centro de la figura, más el área de la figura y la distancia al cuadrado. Esta distancia viene siendo la distancia entre el eje general, que podemos ver en la primera figura de la izquierda, y el eje en particular de la figura en cuestión, que viene siendo el círculo. Entonces la distancia entre esos ejes es de 75 y debemos de elevarla al cuadrado. Sustituimos, entonces el momento de inercia con respecto a X del círculo es igual a un cuarto de pi radio a la cuarta, que esto, repito, es el momento de inercia con respecto al eje X que pasa por el centro de la figura, más el área del círculo, que es pi radio al cuadrado, pi por 25 al cuadrado, por la distancia entre los ejes al cuadrado, que es 75 al cuadrado. Esto da un momento de inercia para el círculo con respecto al eje X de 11.4 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Ahora continuaremos con el rectángulo. El rectángulo, de igual manera, su eje al centroide en X no coincide con el eje de la figura de la izquierda. Hay una distancia de 75 milímetros. Por lo tanto, de igual manera, así como en el círculo, debemos utilizar el teorema de los ejes paralelos. Considerando que el eje X' pasa por el centro del rectángulo, eso sería aplicando un momento de inercia de 1/12 de la base por la altura al cubo. Entonces aplicamos el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia para el eje X es igual al momento de inercia para el eje X', que es el eje que pasa por el centroide, más el área de la figura por la distancia entre el eje X y el eje X', que sería de Y al cuadrado. El momento de inercia para el rectángulo con respecto al eje X es igual a 1/12 de la base 100 milímetros por 150 milímetros de altura al cubo. Repito, esto es el momento de inercia con respecto al eje X', el que pasa por el centro de la figura, más el área, la base 100 milímetros por la altura 150 milímetros, y por la distancia entre los ejes X y X', que es 75 elevado al cuadrado. Esto nos da un momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo de 112.5 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. La parte final de este ejemplo requiere de la suma. Entonces, el momento de inercia del área compuesta es la suma del momento de inercia del rectángulo, que es un área existente, menos el área que no existe, que es la del círculo. Entonces, tenemos la operación que es menos 11.4 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta para el momento de inercia con respecto a X
del círculo más 112.5 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, que es el momento de inercia existente del rectángulo. Hacemos la operación y el resultado de la figura compuesta es el del momento de inercia con respecto a x igual a 101 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Este es un ejemplo sencillo, introductorio de este tema. Espero que se haya entendido. Nos vemos a la próxima.